Hola, hola, hola a todos. Qué alegría volver a encontrarnos. Soy su anfitrión, y es un placer tenerlos aquí, listos para desentrañar otro jugoso secreto del mundo del espectáculo. Hoy, amigos, nos sumergiremos en un tema que, créanme, sacudió los cimientos de la farándula y dejó a todos boquiabiertos. Hoy vamos a hablar del bombazo que explotó el 19 de septiembre de 2025, una fecha que para los amantes de los dramas turcos y las historias de amor y desamor, será recordada por siempre. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esos acontecimientos que te mantienen pegado a la pantalla, con el corazón latiendo a mil y preguntándote ¿en serio? ¿De verdad? ¿Y ahora qué? Sí, amigos, como ya habrán intuido por el título y la introducción, la noticia que hoy nos ocupa es nada más y nada menos que la impactante revelación sobre la relación, o la falta de ella, entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para descubrir todos los detalles? Porque esto es de esas historias que parecen sacadas de una novela turca, de esas que nos enganchan, nos emocionan, nos hacen creer en el amor, y a veces, nos demuestran que la realidad puede ser mucho más compleja, llena de secretos y giros inesperados. Antes de seguir, y para no perder la costumbre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los chismecitos jugosos, las exclusivas y las novedades que les tengo preparadas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y estén siempre al tanto de lo último del mundo del entretenimiento. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudan un montón. Bueno, ahora sí, vayamos al grano. El 19 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo se paralizó. ¿Por qué? Pues porque se filtró una información que en un principio parecía un rumor más, de esos que circulan por las redes, que se viralizan, que generan debate y que en la mayoría de los casos terminan desinflándose y demostrándose falsos. Pero amigos, este rumor tenía mucha más sustancia de lo que a primera vista se podía apreciar. Era un volcán a punto de entrar en erupción. Para ponerlos en contexto para aquellos que no estén tan familiarizados con el universo de las telenovelas turcas, o para refrescar la memoria de los que sí, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más queridas, aclamadas y exitosas de Turquía. Ambos saltaron a la fama internacional gracias a sus papeles protagónicos en la exitosísima serie Erkencikus. La serie fue un fenómeno mundial, conquistando corazones en todo el planeta. En Erkencikus, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático, aventurero y un tanto rebelde. Demet Özdemir, por su parte, dio vida a Sanem, una joven soñadora, alegre, ingenua y con un gran talento para la escritura. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, electrizante. Eran la pareja perfecta. Su conexión traspasaba la pantalla, y el público lo percibía, lo sentía. Y obviamente los fanáticos, los fans como nos gusta decir, soñaban con que esa magia, esa chispa, esa conexión, se trasladara a la vida real. Querían que Can y Demet fueran, no solo Can y Sanem, sino también Can y Demet, juntos, enamorados, felices. El shipping era inevitable y el hype era descomunal. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de miradas cómplices, de risas compartidas fuera del set, de salidas románticas a escondidas, de viajes secretos y encuentros furtivos lejos de la mirada indiscreta de la prensa. Las redes sociales ardían con fotos y vídeos editados por los fans, que intentaban demostrar, a toda costa, que lo suyo era real. Pero como suele pasar también, ninguno de estos rumores se confirmaba. Can y Demet, siempre muy cuidadosos con su vida privada, mantenían una postura discreta, evitando pronunciarse sobre el tema y dejando a los fanáticos en la incertidumbre, alimentando la especulación. Entrevistas evasivas, sonrisas enigmáticas, declaraciones ambiguas, todo valía para no confirmar ni desmentir. Era una danza sutil, un juego de gato y ratón con los medios y con el público. Y el público, ávido de noticias y de señales, se aferraba a cada gesto, a cada palabra, a cada imagen. El misterio era parte del encanto, pero también generaba frustración. Por eso, cuando el 19 de septiembre de 2025 se filtró la noticia, el impacto fue aún mayor. La bomba estalló y el mundo se estremeció. ¿Qué se filtró? Pues amigos, la noticia bomba era que Can Yaman y Demet Özdemir estaban en una relación secreta. Así como lo oyen.
Una relación que llevaban meses, incluso años, ocultando al público y a los medios, una relación que se cocinaba a fuego lento y que nadie, o casi nadie, sabía. La noticia se propagó como la pólvora, como un virus imparable. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas fueron invadidas por el tema. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas y de clics, se hicieron eco de la noticia, publicando titulares impactantes y analizando cada detalle. Los portales de noticias, los blogs, los programas de televisión, todos hablaban de Khan y de Met. Y por supuesto, los fanáticos de la pareja enloquecieron. ¿Era verdad? ¿Era mentira? ¿Era una estrategia publicitaria? ¿Cómo era posible que hubieran mantenido esto en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos? Las preguntas se multiplicaban y las teorías se expandían. La incertidumbre era máxima. La fuente de la información, para añadirle un poco más de credibilidad y dramatismo a la historia, era un portal de noticias turco con una reputación intachable, conocido por su rigor en la información y por su capacidad para destapar secretos. Un portal que por lo general no suele equivocarse. Según la información que publicaron, la relación había comenzado durante el rodaje de Erkencikus, en ese set mágico, donde la ficción y la realidad se entrelazan y donde las emociones se intensifican. Y la relación, según la fuente, había evolucionado a escondidas de todos, como una flor que crece en la oscuridad. Detrás de bambalinas, mientras actuaban en la serie, mientras daban vida a Khan y Sanem, la chispa entre ellos habría ido creciendo, convirtiéndose en algo más profundo, en un amor silencioso y secreto. Un amor que, por diversas razones, no podían hacer público. La noticia revelaba detalles sobre sus encuentros clandestinos, sus escapadas románticas fuera de Turquía, sus cenas a la luz de las velas en restaurantes discretos, sus paseos por las playas desiertas y su empeño en mantener su relación en secreto para proteger su privacidad y evitar la presión mediática, que como todos sabemos, puede ser asfixiante. Incluso se filtraron algunas fotografías, tomadas por paparazzis, siempre al acecho, siempre vigilantes, en las que se les veía juntos en lugares aparentemente desconocidos, lejos del bullicio de la ciudad. Lugares que presumiblemente habían elegido para estar solos, para disfrutar de su compañía sin ser interrumpidos. Las fotos, aunque borrosas, captadas desde lejos, con poca luz y con la calidad que suelen tener este tipo de instantáneas, no dejaban lugar a dudas. Eran ellos. Khan y Demet juntos, abrazados, tomados de la mano, compartiendo momentos de complicidad. La evidencia, por más borrosa que fuera, era irrefutable. Y a partir de ese momento, la historia, la novela, la trama, tomó un giro inesperado. En un primer momento, ni Khan Yaman ni Demet Özdemir hicieron declaraciones al respecto. El silencio, esa herramienta tan poderosa en el mundo del espectáculo, alimentó aún más la curiosidad, la especulación y los rumores. Los fanáticos y el mundo entero esperaban ansiosamente una confirmación o una desmentida. ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué postura adoptarían? El mundo entero estaba expectante. La inacción, la falta de respuestas, la ausencia de comunicados oficiales, solo sirvió para encender aún más la llama de la especulación y para multiplicar las teorías sobre los motivos de su silencio. ¿Estaban negociando con sus representantes? ¿Estaban esperando el momento oportuno para hablar? ¿Estaban considerando demandar al medio que filtró la información? ¿Estaban simplemente asustados? Luego vino la reacción del público, una reacción que, como era de esperar, fue diversa, compleja y llena de matices. Hubo de todo: alegría, emoción, sorpresa, incredulidad, decepción. Sí, decepción. Porque aunque muchos celebraban la noticia, la validaban y se sentían felices por la pareja, otros se sintieron traicionados. Se sintieron engañados. Se preguntaban por qué habían mantenido la relación en secreto durante tanto tiempo. ¿A qué se debía ese misterio? ¿Por qué no habían compartido su felicidad con sus fans? La decepción por momentos superó a la alegría. Y aquí es donde la historia, como una buena novela turca, se puso aún más interesante, más enrevesada. Porque la noticia, como suele suceder en estos casos, destapó una olla de grillos, un nido de víboras. Empezaron a circular rumores y especulaciones sobre los verdaderos motivos de la secrecía.
Se habló de contratos publicitarios, de estrategias de marketing orquestadas por sus representantes, de intereses económicos que, supuestamente, estaban por encima de los sentimientos. Algunos argumentaban que la relación había sido mantenida en secreto por cuestiones laborales. Can Yaman y Demet Özdemir eran, y siguen siendo, dos de los actores más cotizados del momento, con una legión de fans en todo el mundo y con contratos millonarios. Un romance público, decían, podría haber afectado sus contratos, sus ingresos, sus futuras oportunidades laborales y sus acuerdos publicitarios. La imagen era importante y la imagen, a veces, es más importante que la realidad. Otros, más maliciosos, aseguraban que la relación era una estrategia de marketing orquestada por sus representantes para generar más interés en sus carreras, para aumentar su popularidad y para mantener a los fans enganchados y expectantes. La especulación, obviamente, era alimentada por el hecho de que la pareja, después de la filtración, no se pronunciaba ni para confirmar ni para negar la noticia. El silencio, en este caso, era oro puro. La situación se complicó aún más cuando salieron a la luz algunos detalles sobre la vida privada de ambos, detalles que, por lo general, nunca deberían ser públicos. Se filtraron supuestas infidelidades, peleas, discusiones, desacuerdos sobre el futuro de la relación y desencuentros personales. Todo un melodrama que parecía sacado de una novela turca, con sus traiciones, sus pasiones desbordadas, sus amores imposibles y sus villanos que acechan en la sombra. La prensa, siempre al acecho, sacaba a relucir supuestas relaciones pasadas de Can Yaman, la vida sentimental de Demet Özdemir y todo lo que pudiera generar interés en el público. Los detalles más íntimos, las fotos más comprometedoras, los testimonios de supuestos amigos y confidentes, todo valía para alimentar el morbo y para aumentar la expectación. Finalmente, después de semanas de silencio, después de una espera que pareció eterna, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron romper el silencio. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Confirmaron la relación? ¿La negaron? ¿Qué rumbo tomaría la historia? El mundo entero contuvo el aliento. Ambos emitieron comunicados separados, a través de sus redes sociales, en los que reconocieron que sí, que habían mantenido una relación. Pero al mismo tiempo explicaron los motivos de su discreción, las razones de su silencio y las circunstancias que los habían llevado a mantener su romance en secreto. Can Yaman, en su comunicado, hizo hincapié en el estrés que la fama, la atención mediática y la constante presión social le generaban. Aseguró que necesitaba un espacio para respirar, para ser él mismo, para vivir su vida sin ser juzgado, sin ser presionado, sin ser acosado por los paparazzi. Necesitaba, según sus palabras, proteger su privacidad y vivir un amor normal, lejos de los focos y de las cámaras. Demet Özdemir, por su parte, lamentó la filtración de la información y se mostró decepcionada por la intromisión en su vida privada. Sin embargo, agradeció el cariño y el apoyo de sus fanáticos y prometió seguir siendo honesta con ellos, aunque reconocía que mantener una vida privada en el mundo del espectáculo era, por momentos, una tarea titánica y agotadora. La confirmación de la relación, aunque esperada, no calmó los ánimos, ni mucho menos. La controversia, la especulación y los rumores continuaron. Los medios de comunicación, con la sed insaciable de noticias, siguieron investigando y publicando nuevos detalles. Los fanáticos, por su parte, se dividieron entre quienes apoyaban a la pareja, defendían su derecho a la privacidad y celebraban su amor, y quienes seguían desconfiando, cuestionando sus motivos y dudando de la veracidad de sus declaraciones. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, lejos de terminar con la confirmación de la relación, entró en una nueva etapa, más compleja y llena de incertidumbre. ¿Lograrían mantener su amor a pesar de la implacable presión mediática? ¿Superarían los rumores y las especulaciones? ¿O la fama, los compromisos profesionales, los intereses económicos y la incesante mirada del público acabarían destruyendo su relación? ¿Podrían, en definitiva, ser felices? La respuesta, amigos, solo el tiempo y el destino lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la noticia del 19 de septiembre de 2025 dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Y nos demostró una vez más que la vida de las celebridades, a veces, es mucho más complicada de lo que parece, que la fama tiene un precio muy alto y que en ocasiones, el amor, el verdadero amor, debe esconderse para poder sobrevivir. Es una historia llena de matices, de secretos, de amor, de decepción, de la implacable mirada de los medios, de la presión constante, del peso de la fama y de las expectativas del público. Y al final, nos deja una pregunta que resuena en el corazón de todos: ¿vale la pena el precio de la fama? ¿Es posible mantener el amor en secreto?
Y sobre todo, ¿creen ustedes en el amor verdadero en el mundo del espectáculo, en un mundo tan artificial y lleno de luces y sombras? ¿Creen que Can y Demet lograron mantener su amor, o la historia terminó de la peor manera posible? ¿Qué pasó con ellos después de la filtración? Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Hemos desmenuzado la noticia del 19 de septiembre de 2025, hemos analizado los pormenores del supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos reflexionado sobre las complejidades de la fama y del amor en el mundo del espectáculo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Ya conocían todos estos detalles? ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que el amor puede sobrevivir a la fama, a los rumores y a la presión mediática? Me encantaría leer sus comentarios, saber sus opiniones, conocer sus teorías. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les mantuvo pegados a la pantalla, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme y las historias de amor y desamor. Y sobre todo suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad, para estar al tanto de todos los chismecitos y para ser los primeros en enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Los espero en el próximo vídeo con más historias, con más chismes y con más revelaciones. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que la magia de las novelas turcas y de la vida real siempre nos acompañe.